Tenemos el orgullo de presentar al doctor Facundo Manes, a quien solicitamos suba al escenario. Bueno, muchos de ustedes, por supuesto, ya lo conocen. Les cuento, Facundo Manes es neurólogo y neurocientífico. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó en el año 1992. Luego en la Universidad de Cambridge. Es rector de la Universidad Favaloro. Creó y dirige actualmente INECO, Instituto de Neurología Cognitiva. Ha publicado más de 190 trabajos científicos originales en las más prestigiosas revistas internacionales de su especialidad. El doctor Manes es permanentemente invitado a dar conferencias en distintas partes del mundo y ha participado en prestigiosos foros científicos internacionales. La conferencia del doctor Manes, entonces, le damos paso. Gracias. Muy bien, vamos a invitar al doctor Guillermo Tamarit. Él es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, integrante del directorio de la SIC. Es rector de la Universidad de UNOVA y va a presentar la conferencia del doctor Manes. Bueno, buenos días a todos. Una pequeña digresión antes de presentar a Facundo. No, de la importancia que tiene justamente para las universidades en general y de la provincia de Buenos Aires en particular este evento. Agradecer la presencia de representantes de las universidades y también en el próximo panel que van a estar el rector de Córdoba, Hugo Yuri, que anda por aquí, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos del Bello, y el rector de la Universidad de Río Grande do Sul, Carlos Neto, que le dan una entidad relevante a esta cuestión. Han hecho un gran esfuerzo para estar aquí y, como personalmente los he comprometido, quería agradecerlo públicamente. Voy a usar muy poquitos minutos. El caso de quien tengo a mi izquierda, que es un bonaerense del conurbano y del interior, porque así le tocó, nació en Quilmes y después vivió en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Es un caso que de estudio para la propia ciencia, porque tiene esta posibilidad que envidiamos sanamente, si eso existe, de, a la vez que trabaja en el límite de la ciencia, tiene una capacidad de divulgarla como muy pocos y como todos en realidad quisiéramos hacer con cada uno de los temas en los que nos especializamos. Así que hay allí ya un primer elemento que realmente lo distingue. Por otra parte, ante cada convocatoria, en el caso de nuestra universidad, una pequeña universidad del noreste de la provincia, pero me consta que a lo largo y ancho del país concurre a hablar fundamentalmente de educación. Es algo que lo tiene preocupado desde hace mucho tiempo y que evidentemente en las distintas posibilidades que se le va ofreciendo nos va dejando una impronta, pero una impronta de una centralidad que yo creo que tiene mucho que ver con el futuro de nuestro país, de quiénes son los protagonistas de ese cambio en la educación, cómo es ese cambio y desde dónde y con qué potencialidades y con qué recursos podemos abordar esa cuestión. Así que para mí siempre es un placer, lo estimamos particularmente y lo dejo con todos ustedes a Facundo Manes. Buenos días. Primero quiero agradecer a Guillermo Tamarit
y a todas las autoridades de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Me siento muy honrado que me hayan invitado a realizar la conferencia inaugural de este tercer Congreso Internacional Científico y Tecnológico. Tuve y tengo la posibilidad de recorrer, sobre todo en los últimos años, cada uno de los rincones de nuestro país, de brindar algunos reportajes a los medios nacionales, de dialogar con muchos compatriotas, de escribir columnas en diarios nacionales, algunos libros. Y creo que todo este trabajo, más allá de mi laboratorio o mi trabajo como rector de la Universidad Favaloro, para mí es un gran honor poner mi granito de arena para continuar el legado de uno de los argentinos más importantes del siglo XX, como fue René Favaloro. Favaloro representa lo mejor de este país y es de La Plata. Representa la educación pública de largo plazo, el esfuerzo, la lucha contra la corrupción, formarse en el exterior, no aislarse, volver a la Argentina, comprometerse socialmente, hacer ciencia de calidad en nuestro país, de prestigio internacional. Así que mi homenaje a Favaloro y a toda la ciudad de La Plata por haber dado lugar a semejante héroe. Todo esto, les contaba que todo mi trabajo, desde los libros hasta estimular a jóvenes brillantes día a día, en mi laboratorio, en nuestros laboratorios, o escribiendo, o dando charlas en teatros prestigiosos como este, pero también en clubes de barrio. Todo esto podría resumirse en un objetivo y en un mensaje muy simple, que es el único que quisiera que nos llevemos. Nuestra gran apuesta como nación en el siglo XXI debe ser el conocimiento. Y la verdad que estoy segurísimo de que este mensaje del conocimiento es el que resume el espíritu de este encuentro. La educación, la creatividad, la innovación, la ciencia, el capital humano y social son y serán cada vez más en el futuro la frontera que separe a los países pobres de los países ricos. Y la sociedad argentina, todos nosotros, tenemos que decidir en qué lugar queremos estar. El mundo se está transformando de manera drástica. Esto que hoy estamos viviendo tiene poco que ver con lo que vivimos hace décadas nada más. Son cambios que impactan en la manera de relacionarlos unos con los otros, en la comunicación, en el acceso a la información, en el universo del trabajo, en los viajes, la salud, los modos de enseñar y de aprender. Acá les quiero decir que básicamente el cerebro humano aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Y que es muy importante la conexión humana. Si esta charla fuera por Skype, el efecto sería negativo. Aunque les guste o aunque no les guste, el contacto humano es muy importante. Por eso el docente va a ser irreemplazable. Es más, es uno de los trabajos que más va a crecer en el mundo en las próximas décadas. Si bien la tecnología va a reemplazar a muchos trabajos que hoy conocemos, y por eso el Estado y la sociedad tienen que cuidar a esta amenaza, tiene que, por un lado, fomentar la tecnología, pero por otro lado, cuidar a los que puedan quedar desplazados por la tecnología. Y la asistencia social y de estímulo va a tener que ser cada vez mayor. Si bien la tecnología, como dije, va a amenazar ciertas áreas, pero va a ser muy buena por otras, el docente nunca va a ser reemplazado. Como rector de la Universidad Favaloro muchas veces me dicen de la educación a distancia y yo estoy de acuerdo, pero como neurocientífico les digo a los que me ofrecen el futuro de la educación a distancia que el docente va a ser irreemplazable, el maestro, el profesor, porque el contacto humano que eso genera produce una motivación que aumenta la atención y aumenta el aprendizaje. Es cierto que los docentes vamos a tener que reinventarnos, porque antes lo que separaba al docente del alumno era la información.
El docente tenía información que transmitía al alumno. Hoy la información está disponible y cada vez va a estar más disponible. Entonces el docente va a tener que reinventarse, va a tener que motivar al alumno, ver qué hacemos con la información o qué hace el alumno con la información que ya está disponible y cada vez va a estar más disponible. Va a estar dedicado el docente o tiene que estar dedicado a generar nueva información con la información disponible, a trabajar en equipo, a comunicar, pero el contacto humano va a ser irreemplazable. También esta transformación mundial se ve a gran escala en los países, las sociedades y sus economías. El futuro se acerca rápidamente y es difícil anticipar qué forma tendrán los trabajos de las próximas generaciones. Tengo 2 hijos, Manuela de 11 y Pedrito de 8. Ellos van a cambiar varias veces de trabajo y la mayoría de los trabajos que van a tener no están inventados hoy. Pero nosotros tenemos que prepararlos a todos los Pedritos y Manuela de este país para que tengan las habilidades, la motivación, la flexibilidad cognitiva para adaptarse a esos nuevos trabajos que hoy no conocemos. Sabemos que esos trabajos de nuestros hijos van a ser distintos a los de hoy y que también sabemos que aquellos países que inviertan en el capital mental son los recursos cognitivos y emocionales de las personas para poder desarrollar sus potencialidades. Esto, que es un derecho básico, no lo tiene asegurado hoy toda nuestra sociedad. Hay 1/3 de la población que vive con una desigualdad inmoral. Y esa desigualdad produce un impacto cognitivo que tenemos que poner como prioridad en nuestras políticas de Estado. Los países que inviertan en el capital mental, o sea, en los recursos cognitivos y emocionales de los ciudadanos, contarán con una ventaja competitiva. Y yo quiero que Argentina sea uno de esos países. Todos debemos luchar por eso. Y mucho más nosotros, los que tenemos la posibilidad de comer, de pensar a largo plazo, de tener una vivienda digna, tenemos que ocuparnos de los compatriotas que no pueden estar en ese lugar y pensar en largo plazo para toda la sociedad argentina, no solo para un sector. Hoy los países más desarrollados y aquellos como el nuestro que aspiran a hacerlo, apuestan a consolidar las sociedades del conocimiento, en donde valores como la verdad, la creatividad, la justicia y el trabajo colectivo no son detalles o cualidades políticamente correctas opuestas a la política real o a la economía real, sino que atraviesan una visión de país. ¿Cuáles son las metas entonces que persiguen las sociedades del conocimiento? Y tenemos que luchar para que la sociedad argentina, no solo la dirigencia, la sociedad argentina, como quiso, luchó por la democracia y ahora la cuida, luche por la sociedad del conocimiento. Pero ¿cuáles son las metas de la sociedad del conocimiento? Educación de calidad para todos. Todos son todos. No solo los que concurren a las escuelas universitarias o a las de la élite cultural o económica. La otra meta es la protección prioritaria de los cerebros en desarrollo. Hoy sabemos desde la neurociencia que nuestro cerebro termina de madurar después de los 20 años. La última parte que termina de madurar es la que estoy señalando detrás de la frente, el lóbulo frontal. O sea que no solo tenemos que ocuparlo de la primera infancia, que es importante, sino también de la adolescencia. Hasta después de los 20 años el cerebro se está transformando. Siempre se transforma el cerebro, pero termina de madurar recién después de los 20 años. Así que las políticas para la primera infancia, para los primeros 1000 días son importantes, pero son políticas a 20 años, en todo el proceso de desarrollo del cerebro la que tenemos que tener. Otra meta es la ciencia y la técnica, atravesando estamentos y colaborando con la política de los estados, de las empresas y de las instituciones del tercer sector. No solo organismos científicos aislados, sino atravesando todos los estamentos del Estado. Otra meta importante es la innovación en el corazón de la inversión productiva. También el impulso de la infraestructura, la tecnología como herramienta aliada, instituciones sólidas y transparentes, el cuidado del medio ambiente
y también políticas de Estado. Si la Argentina fuera un hospital, sería solo la guardia. La guardia de un hospital es muy importante, donde los médicos nos ocupamos de la emergencia, de las hemorragias, suturamos la hemorragia, curamos infecciones graves. Pero un país debe ser mucho más que una guardia. El hospital es mucho más que una guardia. El hospital tiene maternidad, tiene un lugar de epidemiología, otro de investigación, otro de prevención. La Argentina muchas veces se parece a una guardia. Estamos permanentemente en la coyuntura y debemos pensar entre todos políticas de Estado. Acá hubo políticas de Estado como la revolución de la educación pública. En 1869 Argentina tenía casi el 80% de su gente analfabeta. La educación pública, igualitaria, de calidad, que hicieron unos héroes argentinos, unos patriotas, que la pensaron más allá de la próxima elección, la pensaron para las próximas generaciones, y no vieron a Favaloro egresado en La Plata o a Milstein egresado en Bahía Blanca. Esa educación pública que fue pensada a largo plazo consiguió que en 1947, década más tarde, Argentina tenía menos analfabetos que Italia y España, 13%. Estamos en un contexto similar. Hoy estamos en un desafío casi parecido al que tuvieron los fundadores de la educación pública. 1/3 de nuestra población en la pobreza, la gran mayoría, más de la mitad de los chicos que entran a la primaria no se reciben en la secundaria, un gran porcentaje de los pocos que terminan la secundaria no comprenden un texto complejo, leen, pero no comprenden lo que leen. ¿Cómo vamos a ingresar y competir en un mundo globalizado con todas estas características de la política del conocimiento si nuestros hijos no comprenden lo que leen? Estos cambios mundiales de los que hablo cuando hablo de la sociedad del conocimiento no van a detenerse, más bien van a tomar cada vez mayor velocidad. Esto va a multiplicar las posibilidades de crecimiento, va a mejorar la calidad de vida y favorecer a los países que apuestan en el conocimiento. Pero también surgirán nuevos desafíos y también nuevas dificultades para nosotros y para las generaciones futuras. Debemos estar preparados. Debemos prepararnos para el mundo que ya está cambiando y que va a cambiar aún más. La mejor manera de aprovechar todas las oportunidades y afrontar los conflictos de esta nueva era será apostar por la investigación, la innovación, la educación de calidad y la creatividad. Es decir, a lo que ustedes realizan todos los días en sus universidades, institutos, laboratorios y escuelas. Es por eso que nuestro capital mental es la herramienta que más debemos cuidar, estimular y potenciar. La clave del progreso de nuestro país está en nuestro cerebro, en el cerebro argentino, y en la manera que nos conectemos unos con otros. En adelante, si queremos prosperar en medio de una sociedad global cada vez más conectada y competitiva, ni los recursos naturales, ni la industria, ni el sistema financiero serán las piezas sobresalientes del progreso, sino las capacidades y talentos de los ciudadanos. Muchas veces no es la realidad la que coarta los proyectos, sino nuestros propios sesgos. Y permítanme la breve digresión y detenerme en este concepto que es clave. ¿Qué son para las neurociencias, que es mi especialidad, los sesgos mentales? Son una suerte de atajos moldeados socialmente que nos permiten resolver de manera simple y sin demasiado esfuerzo los problemas de la vida cotidiana. Para entender esto, podemos imaginarnos que nuestra mente es como una cámara fotográfica que cuenta con ajustes manuales, pero también automáticos. Estos últimos, los automáticos, nos sirven para captar rápida y fácilmente un paisaje o una escena. Los sesgos actuarían justamente de esta manera. A través de estos sesgos, muchas veces observamos, casi sin pensar, en forma automática,
como esferas antagónicas, lo público versus lo privado. Lo pensamos, ya tenemos estos sesgos, público versus privado. La generación de recursos versus la distribución de ingresos. ¿No sería conveniente ver estas cosas como mundos complementarios, capaces de potenciarse? Y hay otras cuestiones que restringen estos sesgos mentales. La inversión en conocimiento madura en décadas y los gobernantes, que no debemos olvidar, son servidores públicos transitorios. Los gobernantes están siempre tentados con el anuncio de logros espasmódicos que puedan mostrarse pronto, pero también los empresarios están tentados a sacar el rédito en el menor tiempo y con ningún riesgo. O nosotros, que aunque acá seamos docentes, estudiantes, científicos, investigadores, somos parte de una sociedad que no se conforma con saber que hay una recompensa mayor al final del camino y queremos todo ya. Los que hicieron la educación pública, repito, no vieron el país que soñaron, pero trabajaron para eso. Y les digo a todos ustedes que la mayoría son más jóvenes que yo, y los que están afuera, que lamentablemente no pudieron entrar, muchos estudiantes de medicina a los que saludaré más tarde. No vamos a ver el país que soñamos, nos vamos a morir antes, pero tenemos que luchar por eso. No importa verlo, no importa ver el país que soñamos, lo importante es luchar por el país que soñamos. Lo sabemos, pero debemos repetirlo en cada lugar y en cada momento que podamos. La educación es el verdadero pilar para la igualdad de oportunidades y el crecimiento de un país. Esto lo decía Confucio. La educación elimina las barreras sociales. No inventamos nada, tenemos que aplicarlo. La inversión en conocimiento, en nuevas ideas y en la investigación científica y tecnológica incluye y crea trabajo. No se trata de lujos o hobbies de los países prósperos, sino que esos países prósperos son prósperos porque invirtieron en educación, en innovación, en ciencia y tecnología. Pero no nos confundamos. ¿Quién puede pensar que hay futuro si no se tiene las necesidades o si no se tiene en cuenta las necesidades del presente? Hay que hablar de largo plazo, hay que pensar en largo plazo, política de Estado, pero hay que ocuparse también del presente. Pero tampoco es una dicotomía. Podemos pensar el presente y pensar el futuro al mismo tiempo. ¿Quién puede pretender alcanzar el más eximio proyecto de largo plazo si no atendemos las urgencias? El hospital necesita de la guardia. Lo que estoy diciendo es que la guardia no debe ser todo el hospital. No es posible que nuestros niños estén mal nutridos y mal estimulados, porque esto es un crimen y una inmoralidad del presente y al mismo tiempo una hipoteca social para el futuro. Cuando decimos que los cerebros argentinos son el capital más importante que tenemos como nación, lo decimos en serio y tenemos que ser abanderados, cada uno de ustedes, embajadores de esta causa. Estos cerebros, que hoy algunos están mal nutridos y mal estimulados, deberán ser los que sigan construyendo el país. La desigualdad y la falta de oportunidades desgarran el tejido social y empujan a las personas hacia la desesperanza, la apatía y la violencia. La igualdad social es responsabilidad de todos, de los diferentes ámbitos del gobierno, de los empresarios, de los líderes sociales, pero también nuestra, de los académicos, investigadores, estudiantes y científicos. Somos nosotros los que no debemos tolerar siquiera un día sin que se privilegie a los que más necesitan. No nos debe sensibilizar solamente el espanto de una foto desgarradora en un diario, una nota de televisión que visualiza por un instante la desigualdad o una visita fortuita a una zona carenciada.
Las crisis y las desigualdades sociales no las provocan las personas que viven en la pobreza, sino que son las víctimas de esa situación. La pobreza produce un impuesto cognitivo. Este contexto de pobreza atrapa a las personas en un círculo del cual es muy difícil salir. Es decir, las conductas que genera la pobreza perpetúan las conductas de pobreza. Si las políticas públicas, además de dar urgente lo material, buena alimentación, un hábitat digna, no trabaja para dar un futuro, un contexto positivo, la gente, aunque logremos como política pública dar alimentación, que debemos hacerlo ya, y vivienda digna, si no logramos trazar objetivos a largo plazo, la gente no va a poder salir de la pobreza, por más que tenga todo lo material, que hoy no lo tiene además. Pero aunque logremos darle lo material, hoy sabemos de la neurociencia que vivir en un contexto de pobreza genera conductas mentales que perpetúan la pobreza. Esa debe ser una política de Estado. Y estoy contento que la gobernadora y que el vicegobernador han propuesto esto como política de Estado en la provincia de Buenos Aires. Muchos creen o creían que para reducir la pobreza solo es necesario el crecimiento económico. Sin embargo, si ese crecimiento económico, como lo hemos visto en la Argentina, no está acompañado por un aumento y una mejora en la educación, no reduce la pobreza. La pobreza se reduce con crecimiento económico, pero con una revolución del conocimiento, con una revolución educativa. El crecimiento económico solo no reduce la pobreza. La educación es un enorme motor del desarrollo y es uno de los instrumentos más importantes para combatir la pobreza, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, el reconocimiento y cuidado de las personas mayores, la paz y la estabilidad. La educación debe ser el principal plan de lucha contra la pobreza y la exclusión. Repito, la educación debe ser el principal plan de lucha contra la pobreza y la exclusión. Millones de chicos hoy en el mundo, lamentablemente y trágicamente, no van a la escuela. Mayoritariamente esto se debe a guerras, emergencias y conflictos humanitarios. En la Argentina no atravesamos nada de esto. Ni grandes conflictos religiosos, ni guerras, ni conflictos humanitarios. Entonces, ¿cómo no vamos a poder garantizar que todos nuestros chicos, los chicos argentinos, terminen la secundaria y tengan una educación de calidad? Tenemos un territorio parecido al de la India. En la India viven más de 1.000 millones de personas. Acá somos solo 40 o 40 y pico de millones. ¿Cómo no vamos a poder lograr, en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, alimentar, lograr educación para todos y de calidad? Así como muchísimos niños en nuestro país aún están afuera de la escuela primaria, como dije antes, muchos no terminan la secundaria. Y como dije antes también, a menudo, aunque terminen la secundaria, lo hacen sin adquirir las habilidades básicas para el trabajo en este nuevo mundo global. Si no luchamos todos, esto no puede depender de un ministro, por más inteligente, honesto y bien intencionado, ni de un presidente honesto, bien intencionado, ni una gobernadora o gobernadora, ni un gabinete. Si todos nosotros, y más lo que podemos comer, dormir en un lugar digno y pensar en largo plazo, si todos no luchamos para poner la educación y el conocimiento como principal política de Estado y modelo de país, nuestros niños no podrán interactuar en igualdad de condiciones con niños de otros países y quedaremos marginados como sociedad. No nos merecemos esto los argentinos. Este es nuestro principal desafío y negar esto nos atrasará aún más. Los factores detrás del deterioro educativo son múltiples y ustedes los conocen más que yo, incluyendo el bajo presupuesto, la falta de infraestructura, el desempeño profesional y el contexto familiar. Por eso, familia, gobierno, sociedad y escuela deben trabajar en forma urgente y articulada para priorizar y lograr una educación de excelencia. Hemos dejado solo a los docentes. El principal trabajo de un país, el más prestigioso, debe ser el docente. Los chicos más inteligentes y mejor estudiantes de la secundaria deberían ambicionar ser docentes. Cuando logremos eso, vamos a estar en camino al desarrollo.
Argentina enfrenta varios problemas estructurales en el sistema educativo, sobre cuales coinciden especialistas de diferentes instituciones y de los más variados espacios políticos. Tal vez el más importante sea la falta de un proyecto rector de largo plazo que retome la visión estratégica y la ambición de proyectos fundacionales para nuestro país, como las que sentaron las bases de nuestro actual sistema educativo y gracias al cual pudieron graduarse, entre otros, Milsten, Leloir, Hussein, Favaloro. Esta falla tiene múltiples consecuencias. Como dijimos varias veces, una de ellas es la desigualdad educativa. La Argentina es una sola. Por eso debemos erradicar esta desigualdad. Para esto existe una dificultad de fondo. Hoy las escuelas argentinas no preparan a los alumnos para la sociedad del conocimiento. Cada estudiante que culmina su educación enfrentará problemas distintos y más complejos de abordar y resolver a los que enfrentamos actualmente nosotros o a los que enfrentaron nuestros padres. Tenemos todos, no solo los dirigentes, la responsabilidad de resolverlos. El rol del docente debe ser clave. Debemos entenderlo más allá del lugar común y llevarlo a la práctica. Cuando hablamos de jerarquizar al docente, hablamos algo más del dinero. Obviamente que tienen que estar bien remunerados y bien pagos. Es muy importante que el pago sea importante. Pero además debemos poner al docente como ejemplo de trabajo, como modelo de un país. Debemos todos respetar al docente. Debemos reconocer su labor. Y también los docentes deben asumir esto, con el sentido de orgullo y de responsabilidad que la situación amerita. Son los maestros y los docentes los que forman a los futuros presidentes, pilotos de aviones, investigadores de ciencias básicas y ciencias aplicadas, empresarios y obreros. ¿Qué trabajo es más importante que este? Como ustedes lo van a hacer hoy, en cada espacio debemos discutir la educación, replantear los modelos de pedagogía y las estrategias educativas, con docentes que deben ser formados de modo constantes y con nuevos conocimientos cada día. Las sociedades que están logrando los mejores sistemas educativos se plantean estos objetivos que estamos hablando hoy sin miedo. Forman a sus docentes, revisan los planes, revisan las estrategias y sobre todo confían en ellos, confían en los docentes. La preocupación más mencionada desde hace mucho tiempo en nuestro país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires es la inseguridad. Es lógico, a nadie le gusta vivir con miedo en una sociedad violenta. Lo inconveniente es que traiga como corolario una discusión estéril sobre la dureza o no de la mano que reprima el delito. O como en estos días, la posibilidad o no de la justicia por mano propia. O quién es la víctima y quién es el victimario. ¿Cómo puede ser que no hayamos logrado entender todavía la importancia que tiene la educación en la reducción de la violencia? Muchos estudios científicos confirman que un mayor nivel educativo está asociado a una menor tasa de delitos. Tanto es así que el impacto positivo de la educación es aún más profundo en contextos de adversidad. Un claro ejemplo de esto es que las personas privadas de su libertad que reciben educación reducen drásticamente el porcentaje de reincidencia. Muchos de ustedes seguramente lo saben de primera mano porque son docentes de alumnos en contexto de encierro. Un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación en el 2013 dio cuenta que 8 de cada 10 graduados en programas universitarios en la cárcel no volvieron a ser condenados. La educación otorga capacidades y oportunidades a todos y genera más integración en la sociedad y genera sociedades más pacíficas. Todo esto solo se trata de una enumeración de buenas intenciones sin posibilidades de aplicarlas. No, de ninguna manera.
y no hace falta irse lejos en nuestra historia para comprobarlo. Como dijimos, con otras palabras, a fines del siglo XIX, la sociedad argentina tenía un desafío quizás mayor al de hoy. Y la Ley de Educación 1420 fue el instrumento más eficaz para lograr la igualdad de oportunidades en nuestro país. Hoy, nuestro desafío es similar. Es generar un ecosistema del conocimiento que trabaje articuladamente y que sea exigido por la sociedad, como en el 83 exigió democracia. Si la sociedad no exige conocimiento, no podemos esperar esto solamente de los dirigentes. No podemos dejar solo a los dirigentes. El problema educativo argentino no lo puede afrontar una ONG, ni un gremio, incluso ni un ministerio. Lo resuelve una sociedad civil, todas las instituciones comprometidas y la capacidad transformadora del Estado actuando de manera coordinada. Así como el conocimiento hace la diferencia en la vida de las personas y entre la pobreza y la riqueza de los países, también, como médico les digo, hace la diferencia entre enfermedad y salud. En los últimos años, la mortalidad infantil ha disminuido en todos los grupos sociales. Aún las familias muy pobres sufren menos muertes de niños hoy que familias en condiciones semejantes hace décadas atrás. La razón principal fue el avance del conocimiento que ha hecho posible nuevas drogas y vacunas, mejores prácticas sanitarias y campañas de salud pública más efectivas. Conocimiento también significa un ambiente más limpio y, por lo tanto, mejor salud y calidad de vida. La sociedad basada en el conocimiento promueve el bienestar general, ya que influye factores claves para el desarrollo de la nación. Es indispensable contar con una infraestructura adecuada para una sociedad compleja y moderna. Y así, los argentinos no nos tengamos que morir fatalmente en las rutas, que las inundaciones no arrasen nuestras casas, que tengamos agua potable y cloacas en todos los hogares del siglo XXI. Acá en La Plata, siempre recuerdo que las inundaciones producen una solidaridad inmediata. La gente dona comida, se acerca al lugar, genera botes con árboles o con ramas o con cosas precarias, ayuda. Los argentinos somos muy solidarios con lo que vemos y el ser humano es así. Pero tenemos que ser solidarios también con lo que no vemos. Quizás en Suecia, y a veces los criticamos, decimos son más fríos. Cuando hay un problema, no se juntan como nosotros a mandar comida, a ayudar como sea, pero quizás tienen desarrollada una solidaridad de lo que no ven. Tienen menos corrupción, invierten más en obra pública, hacen obras para que las inundaciones no sucedan. Los argentinos tenemos que pensar que hay una solidaridad inmediata, pero también hay una solidaridad a mediano plazo y a largo plazo. Y quizás ahí nos falta aún mucho trabajo. Casi como inmersos en un efecto de estrés postraumático, el hecho de haber atravesado crisis tras crisis nos lleva a conformarnos con bastante poco, sin trabajar en equipo, por el bien común, en forma complementaria. Vivimos hablando del presente, del día a día, sin considerar entre nuestras prioridades la construcción de un país mejor. Las comunidades pueden y deben imaginar su destino y actuar en consecuencia. En ese futuro imaginado y deseado está el principal fundamento de nuestra construcción común. No es posible concebir una sociedad del conocimiento con una comunidad desorganizada, atomizada y desconectada. El Estado tiene la responsabilidad de asegurar la inclusión, la capacidad para transformar y el potencial para ubicar a la Argentina entre los países más desarrollados del mundo, como soñaron los fundadores de esta patria. Pero solo si la sociedad civil se organiza en torno a una propuesta de largo plazo, podremos impulsar las acciones políticas necesarias y garantizar la continuidad. El Estado es necesario, pero la sociedad civil es clave para exigir este cambio. Podemos recuperar nuestro liderazgo como país, pero tenemos que hacerlo en equipo.
los dirigentes y la sociedad civil, y con el compromiso de todos. Lo dije muchas veces y lo reitero hoy. Los argentinos tuvimos políticas de Estado. La construcción de una república, la lucha por la desigualdad social, la aspiración, la movilidad social, de la cual yo a través de la educación soy un testimonio como muchos de ustedes. La educación pública, la democracia, fueron todas políticas de Estado que logramos. No tenemos que mirar a otros países. Acá lo hicimos, acá hicimos políticas de Estado. ¿Cuál es nuestra política de Estado hoy? ¿Bajar la inflación? Es importante. Pero los invito a pensar algo mucho más importante. Un proyecto de país que nos una a todos, como nos unió la revolución, la independencia, la construcción de la república, la lucha por una justicia social que todavía continúa, la educación pública, la democracia. Bueno, hoy tenemos que ser creativos para generar una nueva política de Estado que nos una más allá de nuestras diferencias razonables. Es normal tener diferencias políticas, diferencias de visión sobre el pasado y sobre el presente, pero tenemos que ser creativos para lograr algo que nos una más allá de nuestras diferencias. Y eso no es solo la inflación, es mucho más. Es un proyecto de país que hoy necesitamos desesperadamente los argentinos. Debemos considerar que los más eminentes próceres de nuestra historia fueron líderes que no tuvieron viveza criolla, que no tomaron atajo. La Argentina de la viveza criolla se vuelve dramáticamente representada desde hace décadas en el despilfarro, la evasión de impuestos, el uso clientelar del Estado, en la vista gorda de la corrupción cuando hay un bananito económico, en el hambre en un país que genera alimentos para 400 millones de personas, o sea, para 10 argentinas, en el desmedro de la educación pública, de excelencia, del esfuerzo, del conocimiento. El atajo, el ser individualista y la trampa debilitan la construcción de una sociedad civil solidaria y equitativa. Es una inmoralidad y una torpeza, aún más siendo un país pobre, descuidar las reglas del juego. Les cuento un experimento del bien común. Hay un administrador y 10 participantes. El administrador les dice a los 10 participantes, le voy a dar 100 pesos a cada uno y ustedes depositen lo que quieran de esos 100 pesos en un pozo secreto que yo solamente voy a conocer. Yo voy a duplicar en plata lo que ustedes depositen y luego se van a repartir lo que depositaron y lo que yo puse. 9 de los 100 pesos que reciben ponen 100 pesos, pero uno tiene la viveza criolla. Pone 50 y se queda con 50 en el bolsillo. Dice, bueno, yo me quedo con los 50 míos y además voy a ganar de todo lo que apuestan porque lo van a duplicar y de los 50 míos que pongo lo van a duplicar. Pero el resto, que saben que son 10 participantes y que debería haber en el pozo secreto 1000, empiezan a recibir menos que los que les corresponden. Se dan cuenta que uno empieza a actuar mezquinamente y esa conducta, a través del juego, empieza a contaminar en forma mezquina al resto y todo el mundo empieza a poner menos. Nosotros debemos trabajar pensando en el otro y conductas mezquinas de viveza criolla empiezan a contaminar a una sociedad. Desde mediados de 1990, nuestro país goza de una ventana de oportunidad demográfica única y no planificada. Tenemos suerte. Los habitantes de la población económicamente activa superan en cantidad a los niños y adultos mayores, lo que llamamos el bono demográfico. Esto permite crecer más rápidamente y acumular capital para el futuro. Sin embargo, este bono demográfico que tenemos hoy los argentinos solo existiría en nuestro país hasta el 2035, hasta el 2035. O sea que luego cambiaría el esquema o el diagrama demográfico. Así que tenemos que hacernos ricos antes del 2035. Esto es serio. Tenemos que hacernos ricos antes del 2035. Porque ese bono demográfico se calcula que va a durar hasta el 2035. Por eso hoy, más que nunca, debemos trabajar de manera articulada para lograr que la Argentina se desarrolle fuertemente en los próximos años a través de la inversión, la generación de empleos de calidad y fundamentalmente de la educación. La habilidad de distribuir y explotar el conocimiento
se ha transformado en una ventaja competitiva y ha mejorado la calidad de vida en muchísimos países. Si los gobiernos quieren sacar una ventaja de estos avances, deben ser flexibles y reaccionar rápidamente para cambiar sus políticas y sus prioridades. El Consejo Asesor de Ciencia de la Secretaría General de las Naciones Unidas recomendó a los países invertir al menos 3.5% de su Producto Bruto Interno en ciencia, innovación y tecnología. En América Latina, el promedio de inversión en 2007 fue 0.7%. En nuestro país, cumplir con esta recomendación llevaría al fortalecimiento profesional, a una mayor producción científica de las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación y al fomento de la transferencia del conocimiento creado. El desarrollo de la ciencia se logra promoviendo la calidad de investigación hacia la excelencia e incrementando los vínculos internacionales. Hoy, como ustedes saben muy bien, y quizás mejor que yo, lo experimentan cotidianamente ustedes, también los equipos científicos de todo el mundo que trabajan en forma interconectadas. Hay que integrarnos con el mundo. La ciencia es un buen ejemplo de esto. En nuestro laboratorio, solamente en Favalor y en INECO, tenemos colaboraciones con todos los continentes. Tenemos que hacer eso con nuestro país. Nosotros, los argentinos, muchas veces estamos orgullosos por ser reconocidos en el mundo por nuestros vinos, por la carne y por la producción agrícola. También por haber generado figuras en el deporte, admiradas internacionalmente, y talentosos artistas que son embajadores de nuestra cultura. Y también somos reconocidos por la belleza de nuestro país, por los paisajes, que son centros de atracción turística internacional. También necesitamos que se nos conozca, además, por la regla y no solo por la excepción. Necesitamos que se nos reconozca por la capacidad de desarrollo y producciones de profesionales altamente calificados que puedan ofrecer proyectos de ingeniería y arquitectura, servicios de informática, de tecnología en medicina, productos audiovisuales y avances en la investigación científica. El premio Nobel Bernard Dussey decía sabiamente que Argentina era un país demasiado pobre como para darse el lujo de no promover la investigación científica. Un periodista le preguntó, doctor Dussey, ¿Argentina no es un país demasiado pobre como para invertir en ciencia? Y Dussey le dijo, justamente, porque somos pobres, debemos invertir en educación de calidad, en ciencia y tecnología. Como dije antes, los países que se desarrollaron no son desarrollados y luego como hobby invierten en ciencia, educación de calidad y tecnología. Son desarrollados porque invierten en ciencia, educación de calidad y tecnología. El razonamiento de relegar lo importante por lo urgente es como un perro que se muerde la cola. Es porque existen necesidades que debemos pensar en las causas que llevaron a esa realidad y atacarlas desde la causa, desde el vamos. Por supuesto que al mismo tiempo deben paliarse las necesidades urgentes. Es la única manera de crecer en forma sostenida, de capitalizarse cuando hay viento de cola para capearla cuando el impulso se da vuelta. Porque esto que resulta tan sencillo de entender, fue tan difícil de hacerlo hasta ahora, de entenderlo. ¿Por qué la sociedad no entiende esto? Porque hoy la educación y todo lo que estamos hablando no está como prioridad en la sociedad argentina. Por eso cada uno de nosotros debemos recorrer cada rincón de la patria promoviendo esto. Vamos a ser un país desarrollado o estar camino a eso cuando la sociedad en su conjunto entienda esto. Cuando mi madre, que no terminó la primaria, que ya lo entendía intuitivamente porque fue la que más nos exigió a mi hermano y a mí que estudiáramos, una persona que no terminó la primaria, tenga datos de que su intuición es realidad. Y cuando otros argentinos que pagan los impuestos, pero que no saben bien que la educación y la ciencia le mejoran la calidad de vida a él o a ella o a sus nietos o bisnietos, lo entiendan. Eso es una tarea de todos nosotros. Debemos ser embajadores de esta causa del conocimiento. Muchas veces lo que conspira contra todo esto es la búsqueda de satisfacción inmediata. A las comunidades les pasa lo mismo que les pasa a muchas personas. Muchas veces como sociedad estamos pensando solamente en el presente y no en el largo plazo. Los argentinos a veces parecemos tener miopía del futuro. Tomamos decisiones que benefician o que nos benefician en lo inmediato, pero que tienen un impacto negativo posterior.
Es muy frustrante como persona, pero también como sociedad, no perseguir un sueño, no tener una inspiración como país y estar todo el día chapuceando en el presente. Nuestro desafío es debatir qué país queremos más allá de lo urgente, más allá de la guardia. Tenemos que pensarnos como nación, una comunidad con un pasado y un presente, pero sobre todo con un destino común. ¿Cuál es nuestro destino común? ¿Cuál es nuestro destino común? Necesitamos un país en el que no estemos todo el tiempo inventando la rueda, el camino, el mapa y hasta la brújula. No es posible andar así. Algo podemos decir desde la ciencia. Todos nosotros lo sabemos bien. Un científico no empieza de cero. No reniega de experimentos previos, los analiza. Si sirvieron, los tomamos, aunque lo haya hecho un adversario o alguien de la universidad que compite con nosotros. Y si no sirve algo que ya se hizo, lo tomamos para desecharlo, para no usarlo, aunque lo haya hecho un amigo nuestro de nuestra universidad. Trabajamos en equipo los científicos. Imaginamos un futuro, no hay ciencia sin un paradigma futuro. Pedimos plata, somos ejecutivos en hacer el experimento, luego lo publicamos y nos exponemos a la crítica. Imagínense la metáfora de la ciencia. Mirar el pasado, tomar lo bueno, desechar lo malo, trabajar en equipo, imaginar el futuro, hacer el experimento, luego publicarlo para que nos critiquen y así se mejore lo que hicimos. Imagínense esa metáfora de la ciencia en la sociedad. Imagínense un país que funcione así. Para todo esto debemos contar con líderes que sean creativos, inteligentes, pero valientes y audaces también. Un líder debe tener la capacidad de entender las necesidades de la comunidad. El líder moderno no es el verticalista, sabelotodo, feudal. El líder moderno es el que entiende a su sociedad, el que ausculta y que representa a la sociedad. El líder también debe anticiparse al futuro. Y si creemos que todo esto es muy difícil, que todo esto que decimos es imposible, recordemos un día que en nuestro país, un día Sarmiento llevó adelante una transformación social basada en la educación que fue pilar fundamental de la nación argentina. Y que si a Sarmiento, un plantel de consultores políticos o de asesores en encuestas, le hubiesen aconsejado que no arriesgara tanto, que la educación no garpaba, él igual hubiese avanzado hacia el futuro. El desarrollo debe ser una obsesión, debe ser nuestra obsesión. Esto es mucho más que un mero indicador de crecimiento económico. Se trata de una evolución sustentable, integral y profundamente humana de la sociedad argentina. Debemos modificar nuestros esquemas mentales automáticos. Nosotros estamos muy influidos por los quienes nos rodean. Hay dos sistemas de toma de decisiones. Uno automático, no consciente, basado por la emoción del momento, por experiencias previas, aprendizajes previos, que usamos la mayor parte del tiempo. Vivimos así, en piloto automático. A veces somos racionales, deliberados, lógicos, analíticos, pero eso ocurre muy pocas veces, porque eso requiere esfuerzo mental y no tenemos capacidad de tener esfuerzo mental permanentemente. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Es un sistema automático, no pensamos, no requiere energía. 7 por 5 dividido 3. Ahí requiere más energía, requiere un pensamiento analítico, deliberado. Hay dos sistemas de toma de decisiones, uno automático, no consciente, basado en la emoción, experiencias previas, pero otro analítico, racional, deliberado, que requiere energía y que usamos a veces en el día. Vivimos más usando el piloto automático. Pero lo que quiero decirle y reforzar lo que dije de los esquemas mentales es que la gente que nos rodea, los compañeros de trabajo, de escuela, de barrio, nuestra familia y las sociedades en que vivimos, la cultura, influye en la forma que sentimos, pensamos y decimos creando esquemas mentales, como el de la viveza criolla o que los argentinos estamos destinados al éxito. ¿Quién dijo eso? Si no trabajamos y si no nos educamos y si no competimos, no estamos destinados al éxito. Tenemos que cambiar los esquemas mentales, porque si acá viene un mago a la Argentina y con una varita mágica, un mago todopoderoso, limpia el riachuelo, nos pone la infraestructura de Suecia, tenemos los puentes de Suecia, los puertos de Noruega, baja la corrupción, pone vivienda digna para todos. Todo esto es necesario y debemos hacerlo. Pero si no cambiamos los esquemas mentales y seguimos tolerando la corrupción, tenemos la viveza criolla, no pagamos los impuestos,
no nos comprometemos por el que vive en una situación desigual, en 5 o 6 años ensuciamos el riachuelo de nuevo, rompemos las rutas, aumenta la corrupción. O sea que no solo tenemos que hacer todo lo que necesitamos para el desarrollo, cuidar el capital mental, educación de calidad, infraestructura e instituciones fuertes. Tenemos que también cambiar nuestra mentalidad de la viveza criolla, del corto plazo. Se trata, más que de un cambio, sinceramente, se trata de una revolución. Y nos permite mantenernos jóvenes, pensar en una revolución. Pero la revolución debe ser la revolución del conocimiento. Estoy seguro que en este congreso que hoy comienza, la mayoría creemos que esta revolución del conocimiento en Argentina es necesaria e imprescindible. Pero también digo, desde todo mi corazón, desde el fondo de mi corazón, que con pensarlo no basta. Debemos ser portavoces de esta necesidad para con nuestra comunidad que convive con nosotros en nuestro barrio, en nuestras reuniones sociales, comprometernos desde lo específico, pero también con la atención necesaria a nuestro contexto, con la mano tendida a dar y a empujar a una sociedad que nos da, pero también nos exige soñar, luchar y construir un futuro mejor para todos. Y quiero terminar con una frase que en los albores de la democracia le dijo Jorge Luis Borges al presidente Alfonsín. Señor presidente, los argentinos no solo tenemos el derecho, sino también el deber de la esperanza. Muchas gracias. Merecido y fuerte aplauso entonces para Facundo Manes. Muchísimas gracias por estar aquí presente en este tercer Congreso Internacional Científico y Tecnológico. La verdad, un placer escucharlo a Facundo Manes.